Buenos días. Bueno, no pudieron haber encontrado los organizadores de este congreso conmemorativo de los 50 años de la fundación de Fontes un modo mejor de cerrar esto que invitando al profesor Lael Campbell para ello. Presentar a Lael Campbell es un gran honor y a la vez un placer para mí, aunque se trata de una tarea nada fácil teniendo en cuenta la amplitud y la importancia de su obra y de sus aportaciones. No, para simplificar, no creo exagerar nada si digo que es el autor del Manual de Lingüística Histórica y Comparada más utilizado en las universidades del mundo actualmente. Su primera edición fue publicada en 1998 y creo que anda por la tercera y quizá cuarta y ha sido traducida a varios idiomas, entre ellos el chino, salvo error. La lingüística histórica y comparada está de moda tras largos años de abandono y marginación. Y esta vuelta a la escena de la lingüística histórica puede hacer pensar a uno que es la razón del éxito del libro, pero podríamos pensar también al revés, que la magnificencia y excelencia del libro no ha hecho más que acrecentar el prestigio de los estudios de lingüística histórica y comparada. Porque el éxito del libro no es una casualidad. No puede decirse de él lo que en una ocasión dijo Michelena de otro libro parecido, que era el libro de un autor que todo lo había aprendido en los libros. No es el caso, sino por el contrario, es la visión de un lingüista experimentado como pocos en el estudio histórico y comparativo de muchas lenguas y familias en el mundo. Si tradicionalmente la disciplina ha sido un campo natural de los indoeuropeístas y Campbell, sin desconocer la familia, ¿quién puede desconocerla? Sin embargo, ha ejercitado sus armas en otros campos, evidentemente siguiendo en ello la tradición de su país, que remonta a venerables autores como Sapir y como Bloomfield. Por ejemplo, las lenguas mesoamericanas, lenguas mayas, las que no solo se ha dedicado de las lenguas, sino también de las escrituras, utoaztecas, el mataco, lenguas de Sudamérica, etc. Todo ello le ha dado un conocimiento directo de bastantes familias de toda América, lo que le llevó a escribir el libro en 1997, American Indian Languages, que recibió el premio Bloomfield. Con eso ya lo digo todo. Pero no solo se ha dedicado a las lenguas de América en general, sino también es muy buen conocedor del finés, de las lenguas fino-ugrias y urálicas. Ha sido profesor en muchas universidades, primero en América, en varias, después viajó a Nueva Zelanda, donde en los años que estuvo allí también se interesó por el maorí, volvió otra vez a Utah, donde fue director del Instituto de Lenguas Amerindias, para volver otra vez al Pacífico, en este caso a Hawái, donde se ha jubilado hace 2 años. El hecho de que se haya jubilado no ha menguado en absoluto su capacidad de trabajo, sino que más bien ha acrecentado, de tal manera que en los 2 últimos años desde la jubilación ya ha publicado 2, entre ellos Language Isolates y otros que tiene en prensa. En fin, toda esta docencia, todo este trabajo de campo han dado solidez para sus reflexiones sobre la comparación lingüística, sobre los métodos y sus límites. Dentro de ello ha tratado como ningún otro y especialmente las relaciones lejanas, es decir, las relaciones de parentesco lejanas, y con ello, como negativo de ello, se ha interesado también por las familias o por las lenguas aisladas.
y ha tratado problemas, digamos, eternos o recurrentes de la lingüística histórica comparada, como la relación entre clasificación genética y lingüística areal, las relaciones entre lingüística y genética de poblaciones que se pusieron de moda hace no mucho tiempo, las reflexiones sobre la tipología y la teoría de la gramaticalización. Otro libro excelente que recibió otro premio Bloomfield es el que escribió con Alice Harris sobre sintaxis histórica desde una perspectiva tipológica, etc. Y últimamente, para terminar, se ha interesado por lo que en algún momento creo haberle oído definir como el quehacer más perentorio de los lingüistas hoy día, que es la descripción y salvaguarda de las lenguas amenazadas de extinción en el mundo actualmente. Y ha hecho un catálogo que creo que estará a punto de publicarse, si no lo está ya. Bueno, solo me queda agradecer a Lael Campbell, en nombre de los organizadores, la generosidad mostrada en aceptar esta invitación, viniendo desde la otra parte del mundo, para festejar con nosotros el aniversario de la Fundación de Fontes. Bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín. Bueno, siempre cuando escucho introducciones tan bonitas e interesantes, me quedo preguntando de quién estará hablando. Ante todo, quisiera agradecer a los organizadores por invitarme a participar en el Congreso, por darme la oportunidad de estar aquí una vez más en Pamplona y también ver a mis amigos del País Vasco. Una cosita antes de que empiezo. Hay mucha información en esta ponencia y no hay tiempo para tocar todo. Así que hay listas de cosas que voy a tener que saltar. Así que los que tienen interés, si me pueden mandar un correo electrónico, con todo gusto le mando toda la presentación con la bibliografía y todo. Y pues, no sé, quizás vale la pena pedir mucha paciencia con el español que yo hablo. Pero todo va escrito, así que pueden leer. Es un gran privilegio ser invitado a hablar en este congreso para celebrar el 50º aniversario de la revista Fontes Linguae Vasconum. Dicho esto, me siento fuera de lugar porque mi papel con respecto a la revista siempre ha sido de recipiente, de beneficiario, nunca de alguien que tuviera ideas propias para ofrecer. Es que he aprendido mucho de autores destacados que han publicado en la revista, entre otros el Colo Michelena, Antonio Tovar, Joseba Lacarra y varios otros, inclusive hasta un artículo de Hugo Schuhart publicado en la revista. Y a la vez he aprendido mucho de artículos que han aparecido en la revista que tratan temas que me interesan mucho, temas como el aquitano, el contacto lingüístico y parentesco lingüístico lejano y muchos temas. Así que me quedé preguntando qué podría ofrecer yo en esta conferencia. O en fin, si decidí cuál tema quiero tocar. Como fondo, en el Congreso Internacional de Lingüistas de 2003, me pidieron que presentara una conferencia y que dirigiera un taller sobre el estado actual de la lingüística histórica, ya que la situación de la lingüística histórica ha cambiado tanto en los 16 años desde 2003, vale la pena volver a hacerlo, averiguar del estado actual de la lingüística histórica.
Por consiguiente, de acuerdo con el tema de este Congreso, nuevos métodos y tendencias en lingüística vasca, el propósito de esta conferencia es revisar los desarrollos recientes y los temas más activos en la lingüística histórica actual. Espero que los resultados sean de beneficio para algunos en este auditorio y para algunos lectores de la revista. La vitalidad de la lingüística histórica. Algunos pensaron en 2003 y piensan aún hoy en día, que la lingüística histórica está perdiendo vitalidad, que no hay tanta actividad, que está menos representada en congresos generales, en revistas lingüísticas y en el currículum de los departamentos de lingüística. Sin embargo, hay evidencia de aumento de actividad y de vitalidad desde aquel entonces. Hay, por ejemplo, congresos dedicados a temas lingüísticos históricos y hay muchos libros que han aparecido sobre lingüística histórica en los últimos años. Hay ganadores de premios, por ejemplo, hay 8 de los 19 ganadores del premio Bloomfield de la Asociación Lingüística de América han sido para libros que tocan temas de lingüística histórica. Y también han aparecido nuevas revistas en estos años. Hay the Journal of Historical Linguistics, Journal of Language Evolution, Language Dynamics and Change, Journal of Language Contact y otras revistas nuevas. También tenemos nuevas series de publicaciones. Hay de Oxford Studies in Diachronic and Historical Linguistics y Brill Studies in Historical Linguistics, que han publicado varios libros. Y han aparecido manuales, handbooks, como el de Bauern and Levin and Evans, the Routledge Handbook of Historical Linguistics y the Handbook of Historical Linguistics, publicado por Blackwell, editado por Joseph y Janda. Bueno, y también tenemos nuevos textos para la enseñanza de la lingüística histórica, como por ejemplo el libro de mi colega Robert Blust, 101 Problems and Solutions in Historical Linguistics. Hay nuevas ediciones también de varios libros de texto de lingüística histórica que han salido, o publicados antes, pero nuevas ediciones. Y hay manuales de muchos tipos sobre varios temas o varias áreas de lingüística histórica, como algunos manuales sobre familias de lenguas particulares o sobre lenguas particulares, como de la familia indoeuropea o como de la historia del inglés, sobre contacto lingüístico, lenguas aisladas, lingüística de corpus y otros. Y han aparecido una cantidad de diccionarios etimológicos sobre lenguas y también sobre familias de lenguas, inclusive vasco, euskera. También tenemos nuevos institutos dedicados a temas de lingüística histórica, como el Angus McIntosh Center for Historical Linguistics en Escocia, Departamento de Evolución Lingüística y Cultural del Instituto Max Planck en Alemania, en Jena, Alemania, y el ARC Center of Excellence for Dynamics of Language en Australia. Y según LinguistList, desde 2003 han aparecido 121 tesis, disertaciones sobre lingüística histórica. No sé creo que hay más, y espero que todos los autores hayan conseguido plazas en algún lugar. Bueno, pues
por ende, la salud, la vitalidad de la lingüística histórica está bien, bastante más fuerte hoy en día que de hace 16 años, en 2003. Y quiero mencionar un problema, ese problema de las revistas de ciencia general, como las revistas de ciencia general como Nature, Science, Scientific American. Y como saben, estos tienen mucho prestigio en varios campos, varias disciplinas, pero lo que publican en la lingüística siempre es basura. Como dice aquí, publican artículos muy equivocados sin la evaluación profesional que se espera de artículos en revistas de sus propios campos. Sus afirmaciones llegan no solamente a estas revistas, sino llegan a los medios populares que las divulgan más ampliamente al público. Así que la lingüística histórica y la lingüística en general está muy mal representada por lo que se publica en estas revistas. Sin embargo, están publicando bastante sobre lingüística histórica en los últimos años. Pues menciono unos ejemplos. Por ejemplo, el fingido parentesco vasco-indoeuropeo, aseveraciones sobre el protomundo, sobre el amerindio. El ejemplo de Caleb Everett, que pues según él la elevación, la altitud, zonas montañosas favorecen consonantes glotalizadas eyectivas, y que los climas húmedos favorecen tonos y climas áridos desfavorecen contrastes tonales. Bueno, hay mucha evidencia que estas afirmaciones que no son válidas. Como dijo Paul Kiparsky, cambiaríamos, estoy hablando de las revistas Science y Nature, como dijo Paul Kiparsky, cambiaríamos felizmente algunos de sus gráficos mañosos por argumentación más convincente. Bueno, entonces volviendo a los temas actuales de alta actividad, hay muchos, y menciono algunos aquí, áreas lingüísticas, lingüística arial, cambio fonológico, cambio sintáctico, contacto lingüístico, gramaticalización y lenguas mixtas, linguistic corpus, parentescos lejanos, tipología y explicaciones funcionales y varios temas que tienen mucha actividad hoy en día en la lingüística histórica. Yo pues como dije, no tengo tiempo para hablar de todos esos temas, así que voy a mencionar nomás algunos pocos y dar un poco de detalle, pero no mucho sobre estos temas. El primero es el tema de la explicación de cambio fonético o cambio fonológico. Y pues hay mucho trabajo en este campo, y no voy a decir mucho más solo voy a decir que hay mucho trabajo, y es bueno, están explicando cosas nuevas. A este libro editado por Alan Yu, Origins of Sound Change, Approaches to Phonologization, no me sale esa palabra. Otro tema es cuántas familias de lenguas hay en el mundo. Los lingüistas no saben o no sabían cuántas familias de lenguas hay. El número máximo de familias lingüísticas en el mundo es el conjunto de familias independientes, incluso las lenguas aisladas, que no se pueden demostrar que estén emparentadas con ninguna otra familia de lenguas. El número de familias lingüísticas del mundo es más o menos 407. Y hay unas fuentes para ver quién dice eso.
Todas las lenguas que pertenecen a 96 familias de lenguas, de estas 407 lenguas, familias de lenguas, ya están extintas. O sea que si solo hay 400 y tantos en el mundo y casi 100 ya desaparecieron, que ya no tienen ninguna de estas lenguas tiene un hablante hoy en día. Eso es algo trágico, ¿no? Que eso quiere decir que casi una cuarta parte de la diversidad lingüística del mundo, calculados en términos de familias lingüísticas, ha desaparecido para siempre. Eso es porque nos preocupamos tanto por las lenguas amenazadas. El número total de lenguas aisladas en el mundo es cerca de 159. El vasco es el más famoso, como sabemos. Las lenguas aisladas constituyen casi 40% de todas las familias lingüísticas del mundo. Pues eso es importante porque muchos creen que hay muy pocas lenguas aisladas, pero no, es una cuarta parte de todas las familias lingüísticas del mundo. Se tratan de familias que tienen solamente un miembro dentro de esa familia, lenguas aisladas. Vistas de esta perspectiva, las lenguas aisladas no son nada raras, sino tienen como sus compañeros más de una tercera parte de las familias de lenguas del mundo. Pues menciono el libro de lenguas aisladas que publicamos el año pasado, yo, su servidor como editor, y hay un artículo sobre el vasco escrito por el profesor José Lacarra. Bueno, otro tema, las hipótesis de parentesco lejano, parentesco lingüístico lejano, el debate sobre parentescos lejanos, macrofamilias, ha enfocado y ha mejorado los métodos de cómo se investigan posibles parentescos entre lenguas cuando aún no se sabe si están emparentadas, si ha servido algo. A pesar de los avances en entender los criterios y los métodos para investigar posibles parentescos lejanos, y no obstante tantos casos de propuestas rechazadas, se ha seguido proponiendo nuevos casos que desafortunadamente no tienen éxito. Y bueno, menciono otro libro que publicamos yo y William Poser sobre este tema, sobre cómo se puede demostrar que lenguas están emparentadas si es que aún no se sabe y el parentesco es remoto. Ha habido muchos casos de hipótesis de parentesco lejano, algunas han recibido mucha atención. Esfuerzos más especulativos para unir familias lingüísticas conocidas en macrofamilias más grandes continúan sin vacilación. Y aquí menciono algunos, como el vasco indoeuropeo. Hemos oído de eso hoy en día y desde quién sabe cuánto tiempo. Y otros que quizás no les interesa o que no han oído de estos, quizás de Dene y Anicea, porque en una versión muy amplia vasco se ha metido también entre esto. O sea que hay muchas hipótesis aún hoy en día. Y hay la hipótesis prometedora de Terence Kaufman de que el tartesio sea una lengua, sea un miembro de las lenguas célticas. Yo no sé nada de ni tartesio ni de lenguas célticas, pero leyendo el libro me parecía muy posible, muy atractivo. Así que estoy esperando a los expertos para ver qué dicen. Me imagino que se va
discutir mucho en este caso. Y el caso de la hipótesis de que el vasco y el indoeuropeo tengan parentesco entre sí, es que se ha hablado ya mucho del libro de Julia Blevins del año pasado sobre el tema, y vuelvo a decir unas palabras más de esto. Pues hay problemas en el libro de Blevins, como hemos visto en la ponencia de Joaquín Gorrochategui y de Zuluaga y sí. Lo tenía escrito, pero no me sale muy bien la pronunciación. Me gustó mucho esa ponencia. Pues es como, hay críticas de casi todas clases sobre este libro. Yo voy a mencionar nada más un campo de críticas, y ese es el campo semántico. Por ejemplo, ella habla de agrupamiento semántico, en inglés semantic lumping, y en sus palabras traducidas a español habla del debilitamiento del requisito de identidad lingüística estándar, y eso quiere decir que está comparando cosas del vasco con cosas del indoeuropeo que semánticamente son, bueno, que no nos llegan a convencer, ¿no? Voy a dar unos ejemplos. Así que ella compara palabras del vasco con palabras del indoeuropeo, que en este caso una palabra va del vasco, ojo o ojear, con una palabra del proto-indoeuropeo que quiere decir animado, alegre, vigoroso. Ahora, ojo y alegre, pues yo no veo que casi se podría poner cualquier cosa, y es que puede ser que hay una semejanza fonética entre la palabra vasca y la palabra que ella toma del proto-indoeuropeo, pero si la semántica está tan distante, podría ser por puro accidente que haya semejanza fonética entre estos. Otro es del vasco silvestre o no cultivado con desnudo. Ahora, creo que habrá una historia aquí, pero no sé cuál sería. Bueno, pero sí entendieron la crítica, ¿no? Que si las comparaciones son semánticamente muy distintas, entonces es muy posible que es puro chance, puro accidente que explique la semejanza fonética en estos casos. ¿Qué pronóstico hay para descubrir parentescos confiables entre familias lingüísticas, inclusive lenguas aisladas, que hasta el momento han quedado desconocidos? Bueno, aquí pongo una lista de varios casos que sí fueron hipótesis, pero hoy en día se aceptan como, bueno, muchos las aceptan como ya comprobadas, como, bueno, creo que son medio desconocidos aquí. Dos lenguas, Lule Vilela de Sudamérica, ya se sabe que pertenecen a una familia, Lule Vilela, ya no son dos lenguas aisladas. Ya hay varios casos de esa clase, algunos casos de esta clase. Y yo pongo también el tartesio céltico como una posibilidad de un parentesco que quizás veremos. Otro tema es la lingüística arial. Hay muchos trabajos en esta área. La lingüística, un área lingüística, un Sprachbund, es un área geográfica en que, debido al contacto entre lenguas, las lenguas de la región comparten rasgos estructurales. Aquí pongo dos libros, el libro editado por Matras y McMahon y Vinson sobre Linguistic Areas, el manual de
Hickey sobre Aerial Linguistics. Yo, pues, en mi cálculo se ha publicado muchos en los últimos años, sobre 79 áreas lingüísticas en el mundo. Habrá más quizás, pero este es el número que me ha llegado. Y bueno, como pueden ver, hay muchas, así que escríbanme y le mando la presentación para que puedan estudiar esta lista de áreas lingüísticas del mundo. Y seguro, bueno, esta parte lo voy a pasar porque es lo que dices, que es un tema muy discutido, hasta la definición de área lingüística y los rasgos que cuentan y las lenguas que cuentan y todo. Está muy discutido todo el campo. Y menciono también que hay varios trabajos que mencionan el vasco en el contexto de lingüística areal. Se me fue se ha trabado. Ay, perdón, un momentito. Voy a tener que comenzar de nuevo. Sí, pero no hay flecha. No, un momentito. Perdón, un momento. Por eso odio a la tecnología. Eso debe pasar en casa, no aquí en la sala. Confiemos todos que el restart funcione. ¿Qué está pasando? ¿Se está abriendo o no? ¿Qué se va a abrir? Ah, sí, bueno. ¿Dónde estuvimos? Vamos a ver. Está mucho más allá de eso. Bueno, ¿qué pasa aquí, caray? ¿Qué pasa? Bueno, ahí estamos. Espero que eso no pase otra vez. Como dije que muchos han hablado de rasgos areales en el vasco, con comparaciones con lenguas vecinas. Otro tema es el tema de correlaciones genéticas y lingüísticas. Tiene que corresponder la ascendencia lingüística de una lengua con la ascendencia biológica de sus hablantes. La suposición frecuente entre los no lingüistas es que se espera descenso paralelo, evolución paralela entre lengua y genes. Como dice aquí, para los genetistas la hipótesis nula es que no habrá mucha mezcla entre las lenguas, no habrá mucho contacto entre lenguas, mucho préstamo. Tampoco no habrá mucha transmisión de genes a través de poblaciones, así que sin mezcla lingüística y sin mezcla genética. Mientras que entre los lingüistas esperamos que lo más común es que si hay mezcla lingüística y hay mezcla genética, o sea que las lenguas están en contacto y toman préstamos de la una de la otra, y también que las poblaciones intercambian sus genes.
Así que hay una gran diferencia entre la visión de los lingüistas y la visión de los genetistas en esto. Como digo, el reemplazo de lengua es muy común en poblaciones que siguen viviendo, pero hablando otra lengua. O sea que hay muchas lenguas extintas, pero hay muchas poblaciones que no se extinguieron, siguen viviendo, pero hablando otras lenguas. Ese es un problema para los que creen que la población siempre tiene la misma línea de historia que tiene su lengua. ¿Cómo andamos con el tiempo? Bueno. Es la parte más que me gusta menos, pero es que en los últimos años ha habido una explosión de trabajos que aplican métodos derivados de la biología evolutiva a la clasificación de lenguas. Y si quieren una lista de muchísimos trabajos de esta parte, de esta clase, que se pueden ver en este sitio del internet. Los nuevos enfoques serían bienvenidos si pudieran ayudar a resolver incertidumbres, contribuir con métodos más eficientes, proporcionar nuevos descubrimientos, ayudar a correlacionar hallazgos de otras disciplinas con hechos lingüísticos, o si pudieran dar a la lingüística más credibilidad a ojos de los académicos de otras disciplinas, aunque esto no debería ser necesario. Las aplicaciones computacionales pueden aumentar la capacidad de investigar grandes cantidades de datos históricos que de otra manera sería imposible de ser analizados sin la asistencia de ordenadores. Los nuevos enfoques tal vez nos proporcionen medios visuales más esclarecedores para representar parentesco junto con los cambios lingüísticos debidos a préstamo, como lo prometen los análisis de red de vecino, NeighborNet, y los análisis de Bayes también. La lingüística histórica y la biología evolutiva comparten intereses. Sin embargo, el cambio lingüístico y la evolución biológica son diferentes en aspectos fundamentales. Los métodos tradicionales de la lingüística histórica utilizan una gama amplia de datos lingüísticos, mientras que muchos enfoques cuantitativos recaen solamente en datos léxicos en el vocabulario básico. La transferencia horizontal, la difusión, el préstamo entre lenguas generalmente ha recibido poca atención en la mayoría de estos enfoques cuantitativos, pero siempre ha sido de mucha importancia en la lingüística tradicional. Las reacciones a la aplicación de nuevas técnicas traídas de la biología han sido variadas, desde entusiasmo hasta hostilidad. A muchos lingüistas históricos les parecía que los que aplican los nuevos métodos desconocen cuán complejos son las lenguas y el cambio lingüístico. La aplicación de técnicas desarrolladas en biología evolutiva a la clasificación lingüística es sin duda inadecuada a cierta medida, ya que existen diferencias importantes entre lenguas y las especies biológicas y en cómo éstas cambian.
las lenguas están sujetas a muchos tipos de cambios que no afectan a las especies biológicas, cambios que no tienen una base biológica, sino que están motivados por varios factores sociales, cognitivos, políticos, lo que sea, culturales. Los modelos adoptadas de la biología no toman en cuenta muchos aspectos de cambio lingüístico que se sabe que son importantes para entender y explicar el cambio lingüístico, como cambios analógicos, la direccionalidad de cambios, de reanálisis, gramaticalización, cambio semántico, todo lo que hacemos nosotros los lingüistas históricos, que sabemos que son hechos muy importantes para explicar el cambio lingüístico, y si un enfoque no más se enfoca en el léxico, entonces pierde todo eso, y por eso sabemos que están perdiendo mucho por no fijarse en todo esto que se tiene que tomar en cuenta para explicar el cambio lingüístico. La mayoría de los acercamientos basados en métodos filogenéticos de la biología no hay preocupación, no han tenido preocupación por el problema de los préstamos, porque solo trabajan con cognados ya establecidos por los lingüistas y presuponen que los lingüistas ya han eliminado los préstamos. El lingüista tiene la sensación de que estos métodos cuantitativos, que dependen de una identificación previa de cognados por parte del lingüista, requieren la aplicación de métodos lingüísticos estándares para hacer el trabajo pesado de establecer los cognados, eliminar los préstamos y lidiar con los hechos, los muchos otros factores complicados antes de que los datos estén utilizables por los métodos cuantitativos. Tratar con datos basados en cognados que requieren el trabajo de lingüistas expertos no toma en cuenta lo que los lingüistas históricos tienen que hacer para establecer los cognados. Y pongo una lista. Tenemos que encontrar y entender los cambios de sonido, establecer la dirección, investigar la direccionalidad de cambio, descubrir las innovaciones compartidas, reconocer cambios semánticos plausibles, reconocer correspondencia de sonido, identificar préstamos y cambios debidos a contacto lingüístico, y eliminar formas que son similares debido a cambios analógicos, y muchas cosas que tenemos que hacer para que los cognados queden limpios y utilizables para ellos. Es probable que muchos lingüistas históricos permanezcan escépticos con respecto a los intentos de emplear estos métodos para encontrar y evaluar árboles filogenéticos y otras cosas que intentan hacer. Sin embargo, otros siguen con la esperanza de refinar estas técnicas para poder contribuir mejor a la investigación lingüística histórica. Están experimentando con no trabajar solamente con el léxico, sino de tomar en cuenta otras clases de datos y todo, pero hasta ahora ahí estamos. Y eso es una breve reseña de unos temas importantes en la lingüística histórica actual. Así, las conclusiones: la vitalidad de la lingüística histórica es más fuerte ahora que fue hace 16 años, en el año 2003.
hay trabajos de muchos tipos en muchas áreas y temas de la lingüística histórica. Mucho trabajo actual es excelente y ha habido descubrimientos y desarrollos validosos muy recientes. No todas las áreas de alta actividad han proporcionado contribuciones válidas. Podemos ser optimistas sobre el futuro de la lingüística histórica. Seguro que la revista Fontes Linguae Vascunum seguirá publicando trabajos que contribuirán a los temas valiosos en la lingüística histórica. Y con eso, muchas gracias. Gracias. Aquí pongo la dirección si quieren pedirme la presentación. Muchísimas gracias, Lael Campbell, por esta extraordinaria conferencia tan rica en datos, en comentarios y también por el optimismo presentado en la mayoría de los casos, quizá algunos no, algún optimismo que me obligará a mí a entrar directamente en el estudio de alguna obra, como por ejemplo el Tartesio y el Céltico. Bueno, creo que tenemos como unos 5 minutos o así, por tanto breve, para hacer alguna pregunta si alguien está interesado. Una pregunta, que te conozco, Azcona. Una pregunta. Porque la palabra es símbolo. El símbolo es fruto de la inteligencia y de la convención. No es fruto de la génesis, o sea, de la genética. Esa es mi aportación. La palabra, la oración, la frase, es fruto de la inteligencia, del símbolo. Bien, vale, quiere decir que la lengua es una convención, no es algo que se transmite genéticamente. Sí. Esas son las cosas que ya siempre... creo que decía Aristóteles algo así. Siempre trabajamos con esas cosas y tratamos de entender mucho mejor. Y hay una cantidad de teorías y perspectivas distintas de eso. Así que, gracias. ¿Alguna otra pregunta más? Pues muchísimas gracias entonces por la conferencia y ahora damos paso al acto de cierre del Congreso que lo harán las autoridades. Muchas gracias.